Bueno, queremos andar en uno de los temas más importantes del día, que ha sido esta masacre que se ha vivido en Estados Unidos nuevamente, lamentablemente en Texas, nuevamente en una escuela, nuevamente con gente inocente y nuevamente con el uso de armas de fuego. Es una situación de no acabar. De hecho, solo este año Estados Unidos ha registrado 213 tiroteos. Queremos conversar sobre este tema y para eso tomamos contacto con el director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra, Alberto Rojas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Mundo Plus. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Alberto, bueno, yo lo decía, ¿no? Las cifras son elocuentes del drama que se vive en Estados Unidos y te añado un par más, ¿ah? Es el único país del mundo donde hay más armas que personas, que concentra el 40% de las armas en manos de civiles en el planeta, solo Estados Unidos. Es decir, es un tema bastante preocupante. ¿Por qué finalmente las autoridades, los parlamentarios, no han tomado acciones concretas para suprimir, para controlar, para fiscalizar el acceso y el uso de las armas que son parte importante de este tiroteo? Bueno, como tú bien decías, el tema de las armas en Estados Unidos es un tema muy particular que ocurre solamente en este país. Hay que decir que esa es una combinación de elementos históricos, un marco legal y sin duda también el factor de la salud mental. Por una parte está la segunda enmienda de la Constitución estadounidense que establece la legalidad y el derecho de los ciudadanos a tener armas, comprarlas, tenerlas, portarlas. Y eso a lo largo de décadas, por no decir siglos, ha sido algo inalienable, porque en el fondo se ha convertido en parte de su tradición, su estilo de vida. Hay un culto y una cultura en torno a las armas. A eso se suma que existe una facilidad enorme para adquirir armas de alto poder. Se pueden comprar en tiendas especializadas, pero también en un supermercado. Se pueden adquirir por internet y a un costo bastante accesible. Tú mencionabas el rifle de asalto AR-15, que ha sido el protagonista de este episodio, pero también de anteriores tiroteos masivos. Su promedio, en términos de valor, en Estados Unidos es de aproximadamente $500. Y a eso además se incluye lo que te mencionaba hace un minuto, el tema de el factor de la salud mental, que hace que muchas personas de distintas edades vean en el uso de armas un canal, una vía de escape a sus sentimientos, sus emociones. Hemos hablado del bullying, hemos hablado de situaciones de despidos injustificados, hemos hablado de crímenes motivados por el odio racial o étnico. Todo eso se combina en este escenario catastrófico que año tras año genera dolor y muerte en Estados Unidos. Tú mencionabas la cifra de la cantidad de tiroteos hasta el minuto, sí. 203 en lo que va de año. El año pasado se cerró con 693, es decir, estamos viendo cifras realmente alarmantes, tomando en cuenta que no todos los tiroteos terminan en las noticias o terminan siendo tan visibles como lo que hemos visto ahora. El punto es que en ese marco, la industria de la fabricación de armas, los fabricantes de armas son tremendamente influyentes y poderosos. Mueven miles de millones de dólares todos los años y cuentan con brazos políticos, como por ejemplo la Asociación Nacional del Rifle, que hace un lobby permanente en el Congreso precisamente para evitar reformar esta legislación, evitar establecer nuevos mecanismos de restricción al acceso y uso de armas. Sí, te voy a consultar justamente de ese tema, pero antes quiero que pongamos en contexto parte de estas cifras que estamos hablando. Tenemos aquí algunas gráficas para decir justamente que este tiroteo es el número de ya 213 en lo que va del año en Estados Unidos, pero que además, mira, ha dejado 7.626 muertos por armas de fuego en Estados Unidos en el último tiempo, justamente a través de estos tipos de masacres. Y además, este tiroteo que ha ocurrido en la escuela de Texas ya se ha convertido en la segunda más importante en la historia de la nación norteamericana dentro de colegios. Sabemos que la matanza más grande es la de Las Vegas, donde hubo también un tiroteo ahí en medio de los hoteles hace muy poquitos años, pero en cuanto a las escuelas, estos son los principales. Más mortíferos, Sandy Hook, en la localidad de Connecticut, con 26 decesos, luego
lo que ocurrió ayer en Texas con 22 fallecidos. Luego también, muy reciente, lo que ocurrió en Parkland, en Florida, con 17 muertos. Y luego uno muy conocido, que ha sido el caso de Columbine, ¿no? Donde también fallecieron 13 personas el año 1999. Un tema muy interesante es lo que tú nos decías, ¿ah? Hay mucho lobby en torno a las armas. Hay muchas asociaciones, como la Asociación Nacional de Rifle, que tienen un poder tremendo y mueven mucha influencia dentro de los parlamentarios. Pero hoy yo también, Alberto, escuchaba voces de algunos políticos, por ejemplo, el senador republicano Ted Cruz, que decía: aquí el tema no va por restringir las armas, va por tener más armas o más policías armados en las escuelas. Es decir, hay una mentalidad totalmente distinta o proclive a usar este tipo de armamentos e incluso incrementarlo. ¿Por qué crees tú que ha llegado a esa cultura y qué poder, qué influencia tienen todas estas organizaciones para finalmente generar un status quo y no cambiar la legislación actual? Este es un tema muy antiguo. Si uno se remonta, por ejemplo, al gobierno de Bill Clinton, fue el primero que intentó avanzar en una legislación que fuese más restrictiva. Sin embargo, el tema en Estados Unidos, cuando se habla de libertades individuales, es muy amplio. Y el tema de las armas, como comentábamos hace un momento, está profundamente arraigado en la tradición y las costumbres de Estados Unidos. No es extraño ver que en Estados Unidos, en diferentes estados, haya padres que le regalen armas de fuego a sus hijos cuando, por ejemplo, cumplen la mayoría de edad, o que vayan con ellos a polígonos de tiro a practicar con estas armas, muchas veces rifles y con múltiples cargadores. Entonces, en ese aspecto, esta cultura en torno a las armas es muy fuerte, a pesar de, objetivamente, el daño, el dolor que causa año a año este tipo de episodios. Durante el gobierno de Trump, por ejemplo, se mencionaba lo que tú acotabas ahora, la idea de que, por ejemplo, una solución fuese armar a los profesores para prevenir o detener un tiroteo dentro de una escuela. Es decir, la mentalidad de que las armas resuelven el problema. Claro. Cuando en el fondo el problema no es ese. El problema es que existe una cultura en torno a las armas, existe un enorme acceso a ellas. Hay gente que puede comprar prácticamente un número infinito de armas, si puede, y muchos tienen verdaderos arsenales privados en sus casas. Si uno mira las estadísticas, por cada 100 habitantes en Estados Unidos hay 120 armas. Esa misma medición dentro de la Unión Europea establece que por cada 100 personas hay 15 armas de fuego. Es decir, números muy distintos. Incluso, por ejemplo, si vemos la realidad cerca de Estados Unidos, en Canadá, este tipo de situaciones no se dan, y cuando se han dado han sido tremendamente esporádicas. Por lo tanto, existen posiciones muy encontradas respecto de cómo solucionar esto. Seguir armando a la gente. Hay muchos estudios y encuestas que arrojan ese resultado, que las personas sienten que teniendo armas están más seguras, sí, que teniendo armas podrían prevenir la muerte de otros en medio de un tiroteo en la calle, un café, un mall o una escuela. Eso refleja una forma de pensar respecto de esto. En la otra vereda están aquellos que creen que lo que se necesita es aumentar las restricciones y hacer más difícil el acceso de este tipo de armas a la ciudadanía, lo cual inevitablemente generaría un golpe económico a todo el sector que está dedicado a la fabricación de armas. Exactamente, de hecho una persona con 18 años como este atacante puede fácilmente comprar un arma en casi todo Estados Unidos sin mucho control y ocasionar este tipo de accidentes. Como tú bien decías, de incidentes, pero no de accidentes. Alberto, bueno, tú decías, este es un tema que data de hace muchos años atrás, décadas y siglos quizás en Estados Unidos. De hecho, la segunda enmienda es de finales del siglo XVIII en Estados Unidos, que habla ya del uso de las armas. Sin embargo, los 5 tiroteos más mortíferos en la historia de Estados Unidos datan de fechas bastante recientes. Por ejemplo, el tiroteo de Las Vegas, que es el con mayor cantidad de muertos, es del año 2017. El de la discoteca de Orlando, 2016. Luego Virginia Tech, 2007. El de la primaria Sandy Hook, 2012. Y el quinto es el de la iglesia de Sutherland Springs, el año 2017. Es decir, desde el año 2007 en adelante se han dado los tiroteos con mayor cantidad de fallecidos en Estados Unidos. ¿Qué factores de hoy se ven involucrados en estos hechos? Me imagino, por ejemplo, el tema de las redes sociales. Los atacantes publican sus fechorías o lo que van a hacer a través de estos métodos.
Hoy está mucho más complicada la sociedad norteamericana que lo que estaba antes. ¿Qué factores actuales podrían estar interviniendo en estos tipos de hechos? Bueno, ciertamente el hecho de que exista todavía la segunda enmienda resulta anacrónico. Como tú bien dices, se aprobó en 1791, a pocos años de que Estados Unidos lograra su independencia. Y en ese contexto tenía cierto sentido que la ciudadanía, la población civil, estuviera armada como una manera de garantizar la seguridad de este país que hacía muy poco había sido una colonia británica y que había logrado, después de varios años de guerra, su independencia, sobre todo porque temían que la corona británica en algún momento intentara recapturar estas colonias, intentara recapturar Estados Unidos. Y ahí el hecho de que la ciudadanía estuviese armada era un factor muy relevante. Hoy ese escenario, ese contexto es completamente absurdo. Respecto de las motivaciones o qué está generando esto, bueno, la verdad es que es una colección de distintas situaciones. Hemos hablado mucho del tema del bullying. ¿Por qué están ocurriendo en escuelas? Hay alumnos que se sienten desplazados, discriminados, rechazados. Hay un tema de convivencia social muy complejo. También hay un tema que tiene que ver, por ejemplo, con ciertos sectores que han infundido el odio a la inmigración de todo tipo, latina, musulmana, etcétera. Está el factor racial. Uno de los últimos tiroteos vimos que el autor manejó kilómetros para llegar a una comunidad afroamericana y ahí realizar esta masacre. Entonces, claramente aquí hay un problema de corte social, de convivencia, de cómo se manejan incluso el tema de las emociones. Y eso es algo que no ha tenido una solución que lamentablemente se ve aún lejana. Cuando hablamos de estos tiroteos y su historia, ciertamente en los últimos 10, 12 años hemos visto cómo esto ha ido incrementándose. Pero vale la pena recordar el primero que se produjo, que fue en agosto de 1966, precisamente en Texas, en la Universidad de Texas, en donde un estudiante de ingeniería se parapetó en la torre del reloj y comenzó a dispararle a la gente. 17 muertos, más de 30 heridos. Y a partir de ese instante, ese episodio comenzó a multiplicarse y a volverse algo, entre comillas, habitual, asimilado, casi esperable. Estas noticias ya no sorprende tal vez la cantidad de muertos y heridos, pero no que ocurran. Y eso es lo lamentable porque siempre hablamos del último tiroteo, que en el fondo sabemos que no va a ser el último tiroteo. Exactamente. Bueno, todo el mundo está pidiendo ya más acción, tomar medidas más determinantes en torno a este tema. Ya el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado recién que va a viajar a la zona, así que seguiremos pendientes de esta terrible masacre que nuevamente vuelve a enlutar no solo a Estados Unidos, sino también a todo el mundo. Alberto Rojas, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Mundo Plus. Gracias a ti, un gusto, que estén bien. Chao, chao.